Saludos a los audiolectores. Hoy decidí presentarme a ustedes con el seudónimo de Gesafé. Soy psicóloga y ex estudiante de ciencias exactas en mi época juvenil. Realicé los estudios regulares de astrología, 3 años, en distintos institutos, sin haberme dedicado profesionalmente al tema. Luego, durante muchos años, en los que trabajé como psicóloga clínica, estuve alejada de esta disciplina, que retomo ahora en mis años de retiro, pero exclusivamente en el área de la astrología política. La astrología ha sido bastardeada con la aparición de horóscopos para los 12 signos del zodíaco, de nula validez. El estudio de las influencias astrológicas tanto para las personas como para los países, o eventos que merezcan ser estudiados, es muy complejo y requiere levantar distintos tipos de cartas astrológicas y sus interrelaciones. Sin embargo, esta disciplina, que nació como la ciencia primera y en conjunto con la astronomía, en algún momento fue desterrada por el sistema político dominante al recinto de los trastos inútiles, durante el siglo XVII, relacionándosela con la brujería y el satanismo. Sin embargo, los grandes políticos y estadistas recurren a ella para orientar sus acciones en el presente y el futuro. Personalmente considero que, cualquier área de conocimiento y cualquier disciplina, aun las mancias, son susceptibles de ser estudiadas con el mayor acercamiento científico posible. De hecho, la psicología, a la cual me dediqué muchos años, no es otra cosa que el conjunto de opiniones expuestas por distintas escuelas, cuyas conclusiones y prácticas difieren entre sí. Si se pretende reducir a la astrología a una ciencia dura como la matemática o la química, entonces estamos en problemas, porque aquella se nutre de la matemática y la astronomía, pero es, en esencia, una ciencia humanística, y por lo tanto, no exacta. Por eso no hablamos de predicciones, sino de influencias o tendencias astrales. Dicho todo esto a modo de presentación, y antes de adentrarnos en el análisis de la carta natal de Sergio Massa, haremos una descripción del contexto político al día de hoy, a mediados de agosto de 2022. La vicepresidenta Cristina Kirchner ha sido acusada por un tal fiscal Luciani en la denominada causa Vialidad. Ese fiscal, luego de un show mediático impresionante, pidió una prisión de 12 años para la vice, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa había sido previamente cerrada por inexistencia de delito, y reabierta nuevamente durante el gobierno, o mejor, desgobierno, del sujeto llamado Mauricio Macri. Este sujeto envió a un funcionario llamado Iguacel, a hacer una auditoría de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, con el objeto de encontrar pruebas sobre la supuesta corrupción en la adjudicación de las obras de la provincia a Lázaro Báez, empresario amigo del extinto Néstor Kirchner. Las auditorías no pudieron comprobar sobreprecios. Las obras estaban terminadas, o bien con altos porcentajes de ejecución, y las que estaban incompletas eran las que fueron paralizadas por el desgobierno de Macri. Las obras fueron adjudicadas por licitación pública, como la obra pública del resto del país. No se pudo comprobar que este empresario haya recibido algún tipo de privilegio en las adjudicaciones, excepto el hecho de que, siendo oriundo y estando su empresa establecida en Santa Cruz, poseía en esa provincia la maquinaria necesaria para la realización de las obras, a diferencia de otras empresas, que tendrían más gastos al tener que trasladar sus equipos, alquilarlos in situ, etc. Aclaremos que la provincia de Santa Cruz es el territorio más austral del sur argentino junto con la provincia de Tierra del Fuego. Entiéndase bien, estamos hablando de auditorías encargadas por los funcionarios de Macri, y no se encontraron pruebas de delito alguno. Dicho todo esto, no olvidemos lo ya hablado anteriormente en cuanto al lawfare, procedimiento utilizado en Latinoamérica, ideado por los think tank estadounidenses para la persecución y la proscripción de los líderes políticos que no se alinean a los intereses norteamericanos en la región. La militancia peronista kirchnerista no tardó en manifestarse, tanto frente al domicilio de la vicepresidenta, como en el Congreso de la Nación, donde ella realizó un encendido descargo. Con la palabra militancia no nos referimos solamente a los que militan en distintas organizaciones populares, sino también a aquellos votantes que concurren individualmente y por sus propios medios, para manifestar su apoyo a la expresidenta y actual vice. Vale aclarar esto porque la oposición gorila los califica de planeros que van porque les pagan, etcétera, etcétera. Esta payasada de juicio quizás no habría ocurrido si la Corte Suprema de Justicia hubiese sido modificada en tiempo y forma, por lo cual todo esto, además de la mafia operante en el sistema judicial, mediático y opositor que responde a la embajada norteamericana,
es responsabilidad del presidente Alberto Fernández. Otra responsabilidad que me atrevo a adjudicar al actual presidente Fernández, es la ridícula detención de un avión, al que los medios llaman venezolano-iraní, por haber sido comprado por Venezuela a Irán, y se trata de un avión de carga que traslada diversos materiales de un país a otro. Dicho avión llegó a la Argentina trayendo un cargamento de autopartes para la empresa Volkswagen. Dado que el aeropuerto internacional de Ezeiza se había cerrado por mal tiempo, hubo de aterrizar en la provincia de Córdoba. En tanto, llegó un mensaje desde Estados Unidos, donde se denunciaba que el avión trasladaba terroristas iraníes, con el fin de instalar una célula en Argentina. La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó una exhaustiva revisión del avión, no encontrando nada raro, y asimismo el material que transportaba se había entregado a la empresa. Luego de ello, se permitió que el avión despegara hacia el Uruguay para cargar combustible, dado que, ante la denuncia, ninguna petrolera se avino a suministrarlo en Argentina, so pena de ser denunciadas las empresas, incluyendo la estatal YPF, y sancionadas en la bolsa estadounidense. Pero cuando se aprestaba a aterrizar en Uruguay, el gobierno derechista del muñeco de torta Lacalle Pou, le impidió el aterrizaje después de recibir idéntica orden por parte del tío Sam, por lo cual quedó dando vueltas en círculo hasta que fue autorizado a aterrizar en Ezeiza. En el avión venían unos ciudadanos iraníes, instructores de vuelo, dado que la compra del avión era reciente. Mientras tanto, una denuncia de dos personajes macristas, los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, prestos ellos a obedecer las órdenes de Yanquilandia, fue tomada por el juez federal Federico Villena, quien fuera denunciado por lavado de dinero. Sabemos que siempre hay algún leguleyo con vocación de bajarse los calzones ante las órdenes del imperio, y en este caso los motivos resultan obvios. Tomen nota de este señor Milman, a quien más adelante haremos referencia. Además se supo que el fiscal que impide a los tripulantes regresar a Venezuela, de apellido Mora, es el otro acusador de Cristina Kirchner en el juicio del que hablamos antes. No es casualidad. Dios los cría y ellos se amontonan. El asunto del avión venezolano-iraní, según el decir de los medios corporativos, estuvo en las tapas de los diarios y en los medios digitales con gran escándalo, hasta que un día desapareció y quedó en la nebulosa. Por eso conviene refrescarlo, ya que, en resumidas cuentas, el avión permanece en Argentina 80 días después del arribo, con el personal de a bordo viviendo en un hotel, en calidad de retenido, según el lenguaje de las autoridades argentinas. Mi pregunta es la siguiente: cuando toda esta payasada termine, ¿quién va a pagar el lucro cesante, el daño patrimonial y afectivo de los tripulantes, el mantenimiento de la nave, etc.? ¿Van a pagar los denunciantes macristas, el juez, quién es? Ninguno de ellos. Tendrá que pagar el Estado argentino, o sea todos nosotros, como siempre. No he sabido de un papelón semejante que haya comprometido las relaciones entre países hermanos de semejante forma, y durante un gobierno que se dice o pretende ser peronista. Ahora sí hablemos de Sergio Massa, actual ministro de Economía del presidente Fernández, un sujeto que se inició en la política en el partido derechista del extinto ingeniero Alzogaray, un gorila tradicional, saltando luego al Partido Justicialista, supuestamente el órgano oficial del peronismo, en la época en que ese partido se convirtió en un bastión del neoliberalismo, de la mano del riojano Carlos Menem. Más tarde sería electo intendente del partido de Tigre, donde se mostró como un político eficiente con el tema de las obras de infraestructura y la creación de un centro de monitoreo para la policía local, y la instalación de cámaras de vigilancia por todas partes en el municipio. Anteriormente a su gestión, en 2000, se había fundado el Nordelta, un complejo de barrios privados que requirieron grandes cantidades de tierra de relleno para elevar esos predios en zonas inundables. Los vecinos más pobres de la zona se quejaron de que, gracias a la construcción elevada de los barrios para ricos y famosos, además de los narcos, sufrían inundaciones en los suyos, pero el intendente no se ocupaba de ello. Luego se integró al Frente para la Victoria, partido fundado por Néstor Kirchner, y fue confirmado en el cargo de director de ANSES, el organismo administrador de la Seguridad Social, donde había sido nombrado por Eduardo Duhalde. Allí realizó una buena labor de protección social, aunque esta fue facilitada por la decisión política del gobierno kirchnerista. Ante la eyección del actual presidente Fernández de la jefatura de gabinete, con motivo de un lockout patronal de los dueños de las tierras que duró 90 días, en 2008, Massa accedió a esta jefatura.
En el capítulo correspondiente a la Argentina de los Wikileaks, se consignan las visitas de este personaje a la embajada norteamericana, donde contaba chismes de palacio, y les decía a los diplomáticos yanquis que Néstor Kirchner era un psicópata, por ejemplo. ¿Cómo se habrán reído de este tipo los inventores de la psicopatía y los trastornos disociativos? Más adelante, ya escapado del kirchnerismo y con vistas a las elecciones de 2015, fundó su propio partido, el Frente Renovador, que tuvo un rol esencial durante el gobierno de Macri, a quien apoyó en el Congreso para el pago a los fondos buitres, abriendo la posibilidad del exorbitante endeudami. Ento externo que contrajo este personaje nefasto, que desgobernó la Argentina desde 2015 a 2019. También dio la aprobación de 2 integrantes de la Corte Suprema, Rosenkrantz y Rosati, que Macri había intentado ingresar por la ventana, es decir, por decreto. Massa concurrió al cónclave de los ricos y poderosos en Davos, junto a Mauricio Macri, donde éste se atrevió a proclamarlo el próximo líder del Partido Justicialista. Bueno, el Mauri también había dicho que iba a desideologizar la región, Latinoamérica. Debe haber practicado el término cientos de veces antes de poder pronunciarlo. De ilusiones también vive la derecha. Daremos un somero vistazo a su carta natal. Nacido en luna llena, el sujeto es taurino, con el sol en casa 12. Esta posición solar indica que hay aspectos de su personalidad que están ocultos, así como sus bienes personales, dado que Tauro es el signo de la economía personal. Además el sol está en oposición a la luna en Escorpio en casa 6. La luna entonces, es una luna psíquica y oculta también. Aclaremos, el sujeto oculta sus verdaderos objetivos e intenciones, y en particular, en lo referente a las condiciones laborales de los trabajadores y el rol del Estado. Además, los desequilibrios emocionales resultantes de esta oposición, donde las emociones obstaculizan los objetivos de la persona, tienen efectos en la salud psicofísica del individuo, luna en quincuncio a Saturno en casa 1. El ascendente está en Tauro, con su regente, Venus, en casa 2 y en Géminis, conjunto a Marte. Otra vez vemos la conjunción Venus-Marte, tan común en cartas de políticos. Los debates tienen que ver, nuevamente, con cuestiones económicas. Venus, en este caso, suaviza el tono del debate y otorga capacidad de negociación, particularmente con los sectores especulativos que juegan a las rupturas y las crisis permanentes, trígono a Urano en casa 5. La casa 1 está ocupada por Saturno en Géminis, tenacidad para los estudios y tozudez e inflexibilidad para sostener sus ideas. No se lleva bien con aquellas personas que él considera que tienen pensamientos confusos, o que suelen teorizar demasiado sin llegar a definir cosas. Como taurino típico, su pensamiento es concreto y materialista, no le pidan grandes abstracciones. Saturno en oposición a Neptuno en casa 7. Un detalle de color, Neptuno, el planeta del agua, está en casa 7 del matrimonio y las asociaciones, y su esposa es la titular de la empresa distribuidora de agua corriente en capital y conurbano bonaerense. La oposición entre Mercurio en la casa 11 y Urano en la 5 refleja los obstáculos que ha tenido para conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados, por ejemplo, salvo que él mismo haya obstaculizado la sanción de algunas leyes inconvenientes para su ascenso político, asociado a los grandes capitales internacionales. El nodo norte en casa 9 y en el límite entre Capricornio y Urano es compatible con sus aceitadas relaciones con el extranjero, llámese Estados Unidos, y las ideologías neoliberales o conservadoras. El medio cielo está también en la 9 pero en grado crítico. El resto de la casa 10 está ocupada por Neptuno, cuyo regente está en casa 7, mal aspectada al ascendente. La cúspide está en quincuncio a Plutón en casa 4. Este no es un buen augurio para la función pública. Massa, supuestamente, dijo en una reunión con los empresarios norteamericanos, que no tenía intención de presentarse como candidato presidencial en el 2023 sino en 2027. Aquellos lo presionaban porque pretenden que el macrismo o la ultraderecha, como quieran decir, gane las elecciones del próximo año. Estos señores pretenden reproducir en Argentina el sistema electoral estadounidense, donde la pseudodemocracia reinante se reparte los periodos presidenciales con 2 partidos de derecha, uno liberal con cierto aire de humanismo, el Partido Demócrata, y otro conservador fascista, el Partido Republicano. Bueno, lo cierto es que Sergio Massa no parece ser acreedor a la presidencia ni en el 2023 ni en el 2027, ni nunca,
por lo que anuncia su carta natal. Luego verificaremos esto. Ahora bien, ¿cómo llega Sergio Massa, un abogado inexperto, al Ministerio de Economía? El anterior ministro Martín Guzmán había renunciado de manera intempestiva luego de una crítica de la vicepresidenta, y luego de la eyección del ministro de Producción, Matías Culfas, producto de un exabrupto en contra de aquella. En realidad, su huida tuvo lugar en medio de una corrida cambiaria y una escalada inflacionaria, con la cual quedaba demostrada su inoperancia e ineficiencia. Las críticas de Cristina Kirchner se refirieron en esa oportunidad, al descuido de las reservas del Banco Central por parte de ambos funcionarios, hablando de un festival de importaciones, que se llevó las reservas en un periodo en que la balanza comercial había sido superavitaria. Luego de ello se designó, de manera provisoria y en la urgencia, a una mujer, Silvina Batakis, quien duró menos de un mes en el puesto. Durante su breve gestión se dedicó a jurar y perjurar que el gobierno iba a cumplir los compromisos con el Fondo Monetario, y prometió poner en marcha los tarifazos de luz y gas, nominados como reducción de subsidios, al tiempo que anunciaba ajustes a realizar en los gastos del Estado. Todas estas cositas son las que siempre pide el fondo, que actúa como el lobista principal de las grandes empresas globalizadas, en detrimento de los intereses nacionales y populares. El ingreso de Massa se produjo con bombos y platillos, como si fuera el salvador de la patria, supuestamente con el acuerdo del sector kirchnerista del gobierno. Digo supuestamente porque en política nada es lo que parece. Es Massa, entonces, quien está llevando a cabo los ajustes prometidos por la anterior ministra. Nada nuevo bajo el sol. Veamos ahora la carta de asunción de este personaje como ministro de Economía. En la carta de asunción vemos a la luna en casa 9, es decir, en una casa de elevación que pone de manifiesto la preponderancia de los sectores populares. Sergio Massa viaja a Estados Unidos en busca de dinero fresco para paliar la situación delicada en cuanto a la escasez de reservas, y obtener inversiones en lo que a Estados Unidos le interesa, la energía, llámese Vaca Muerta y el litio norteño. A esto se refiere también la Casa 9. Pero este viaje se hace en medio de una especie de revolución popular pacífica en apoyo a Cristina para evitar su proscripción. La casa de Cristina Kirchner es el epicentro de las manifestaciones populares y también de algunos incidentes, provocados por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que ha puesto vallas en las esquinas de la casa de la vicepresidenta, y enviado carros de asalto y columnas de la infantería de la ciudad, en un acto intimidatorio, pretendiendo disolver la protesta por las malas. No tuvo mucha suerte, porque las vallas fueron derribadas por militantes y tuvo que recular en chancletas, como se dice popularmente. También ubicó, en las inmediaciones, 2 volquetes cargados de escombros, para ver si algún macrista tenía a bien iniciar incidentes serios para después culpar a los kirchneristas por violentos. Pero resulta que los políticos macristas no conocen ni a sus propios votantes, nunca acostumbrados a recibir balazos de goma o gases lacrimógenos, más bien ellos miran todo por la tele o internet. Los pocos que fueron a insultar a la vice frente a su casa huyeron raudamente cuando vieron que la cosa podía ponerse intensa. Esta luna está mal aspectada por Plutón en casa 12, representando al poder corporativo, y por Venus en casa 6, de los trabajadores. Massa anunció, antes de su partida esta semana, además de los tarifazos en servicios públicos, una reducción del gasto público de 128.000 millones de pesos en las áreas de salud, educación y vivienda, habiendo nombrado como viceministro a un conservador odiador de Cristina. Todavía no se ha visto el resultado de estas medidas. Esto afectará a los trabajadores dentro de unos meses, ahí veremos cuáles son las reacciones de la población, pero ya habíamos anticipado en el análisis de Argentina un aumento creciente de la protesta social. La Luna, además, está afectada por un quincuncio a la triple conjunción del nodo norte, Urano y Marte en casa 4. El mediocielo, por su parte, tiene un quincuncio a Neptuno entre casas 2 y 3. La casa 10, que representa los objetivos a obtener en la función pública, tiene el nodo sur, aspecto de separación. Allí un Saturno en la casa 1 y en Acuario, en trígono a la Luna, tiene como único crédito para ofrecer a los poderes concentrados e internacionales, el ajuste anunciado antes de partir. Ya sé que todo esto es incomprensible para el audiolector no instruido en astrología. Pero en resumidas cuentas, Sergio Massa no parece que vaya a poder cumplir sus objetivos de estabilizar la economía y perfilarse como futuro candidato, compatible esto con lo ya dicho sobre su carta natal. El nodo sur, además,
está en oposición a la conjunción Marte-Urano, lo que anticipa una salida abrupta y probablemente en medio de situaciones críticas, de sus funciones ejecutivas. Esto no parece que suceda en el año en curso, 2022, dado que su carta de revolución es bastante benigna. Revolución solar 2023, desde el 28 de abril de ese año hasta el mismo día del próximo. La mayoría de planetas se encuentra en el sector occidental de la carta de revolución, lo que indica la exposición pública del nativo. El ascendente está en Libra, con Venus en casa 9, la casa de la justicia y del extranjero. Se lo ve entonces, quizás preparándose para el proceso electoral, y al mismo tiempo, haciendo equilibrios para consolidar sus posiciones con el extranjero. En las casas 7 y 8 se ve un stellium o sucesión de planetas, Júpiter, nodo norte en conjunción con el Sol, y finalmente, una conjunción Mercurio-Urano. El Sol es la cabeza de una configuración llamada barrilete, que denota que las energías del individuo están orientadas fuertemente a conseguir apoyos para su proyecto político, y en principio parecería que las influencias son positivas. Sin embargo, la sucesión termina con una conjunción Mercurio-Urano, mal aspectada con la Luna, y el Sol conjunto al nodo en cuadratura con Plutón en la quinta. Por su parte, el Sol está en quincuncio al ascendente. Todo esto significa que el sujeto tendrá problemas, no solo con los sectores populares, Luna en Leo en 11, sino también con los especulativos financieros, casas 5 y 8. Marte está en la casa 10 y en Cáncer, signo de su caída, por lo cual, pese a los buenos aspectos que recibe el mediocielo, el sujeto no tendrá una disposición psicológica adecuada para sus objetivos, incurrirá en indecisiones, demoras, irritabilidad e inestabilidad de ideas. El estudio de los tránsitos y las revoluciones lunares del nativo para el 2023, denota que la situación política del mismo puede complicarse a partir de mediados de ese año, donde podrían involucrarse situaciones confusas, denuncias y enemigos ocultos. Durante el transcurso, bastante complicado por cierto, del estudio de las influencias astrales para Sergio Massa, se produjo un atentado contra Cristina Kirchner, el día jueves 1 de septiembre. Un individuo disparó un arma cargada con 5 balas, pero el intento fue fallido. Por lo tanto, a las manifestaciones que ya estaban ocurriendo en apoyo de la vicepresidenta, se agregó una mucho más numerosa, de más de 500.000 personas en la Plaza de Mayo, donde solo se leyó un escrito de repudio en medio de los cantos de la multitud. De manera que la relativa paz de que el país todavía goza se debe a un imponderable, o a un designio divino, que ha decidido cuidar a la Argentina, porque, de lo contrario, otro sería el cantar. Aclaremos que, la cercanía de este desgraciado hecho con la asunción de Massa en el Ministerio de Economía, tiene influencia en el estado cósmico correspondiente a esta asunción, y prevé consecuencias negativas para su futuro, compatible esto con todo lo ya expuesto. En el próximo estudio analizaremos estos temas, junto con las influencias astrales para la vicepresidenta. Agradeceré difundan estos vídeos, les den like y se suscriban. Hasta la próxima.